Bienvenida al doctor Benji Espinosa. Doctor. Cristian. ¿Qué tal, maestro? Un gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Doctor, a ver, lo primero, vi la entrevista, ¿no? Con mucha atención con Fernando del Rincón en CNN. Lo primero que yo quería era que, claro, más allá de decir estos son los indicios, esto es lo que ha pasado, quiero conocer cuál es su punto de vista de todo lo que está ocurriendo respecto del presidente Castillo, de las investigaciones que a él lo incluyen. Sí, Cristian, primero te agradezco la invitación. No, gracias a ti. Creo que es importante establecer que así sean hoy 4. En su momento era 1, hoy es 4, mañana puede multiplicarse, puede llegar a 100 o más. No interesa para la defensa porque la defensa sigue siendo la misma. Al presidente de la República no se le puede investigar, salvo por el caso de traición a la patria durante su mandato. ¿Por qué? Porque si no se genera este tipo de caos y este tipo de desorden y este tipo de presión que por supuesto la oposición celebra y que por supuesto algunos medios de comunicación en lugar de informar deforman la verdad, porque eso es muy importante. Ustedes tienen la labor de informar, no de deformar. Entonces, ¿qué debe entender la población? Lo que la población debe entender que cuando hay una investigación abierta, primero, no se pueden estar tijereteando las declaraciones y diciendo Pacheco ha dicho esto, Pacheco ha revelado lo otro, Pacheco ha entregado tal cosa, no. O conocemos toda la versión, porque si vamos entonces a dejar de lado la ley y vamos a entrar a conocer actuaciones procesales que son reservadas como lo manda la ley, bueno, conozcamos todo para que la gente pueda juzgar, emitir su opinión y decir, a ver, ¿lo que dice Pacheco es creíble? ¿Lo que dice Pacheco es verosímil? ¿Lo que dice Pacheco es coherente o hay contradicciones? ¿O lo que dice en una parte se contradice con lo que dice en otra? Eso no lo podemos saber porque a su antojo viene filtrándose información de manera interesada. Doctor, déjame por favor centrar un poco entonces nuevamente la pregunta, porque no me ha respondido de alguna manera. Yo le preguntaba desde su punto de vista qué es lo que ocurre porque usted ha utilizado la palabra medios y oposición, no medios que celebran estas investigaciones, oposición que celebran estas investigaciones. Entonces, recojo también lo que le dijo a Fernando del Rincón en la entrevista a CNN, que se ha judicializado la política. ¿Usted acusa de algo en particular a la fiscal de la Nación, Liz Benavides? Sí. ¿De qué? Creo que la fiscal de la Nación actualmente viene violando sistemáticamente el debido proceso al presidente de la República y voy a poner algunos ejemplos al canto, porque a mí me gusta hablar con hechos, en efecto, Cristian. Primero, en el caso Ascenso de Fuerzas Armadas, emite una disposición fiscal comprendiendo al presidente Pedro Castillo la investigación, ¿correcto?, como si antes o nunca antes la doctora Zoraida Ábalos no hubiese suspendido la investigación al presidente Castillo. Cuando yo promuevo una nulidad y le digo, oiga usted está comprendiendo al presidente Castillo, desconociendo que antes la propia fiscal de la Nación ha dicho que no se puede, usted ni siquiera ha dejado sin efecto, no ha anulado esa decisión, saca una disposición siguiente y dice, sí, dejo sin efecto la disposición 2 de la doctora Zoraida Ábalos. ¿Eso qué significa? Significa que cuando actúan con premura y prisa, desconocen criterios internos de la propia Fiscalía de la Nación. Primer punto. Segundo punto, que es importante. ¿Cómo es posible que la Fiscalía permita que actuaciones procesales que son reservadas y que nadie debería conocer, ¿correcto?, según lo que manda la ley 139-324 del Código Procesal Penal, se estén filtrando, se estén dando a conocer? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, no es que se respete el debido proceso. Tercer punto, que es importante. Pero no recuerdo haberlo criticado esto cuando usted, digamos, no ejercía la defensa de uno de los involucrados en el caso Lava Jato, que esto fue un hecho común, ¿o no? No, pero usted recordará, Cristian, que en el caso Lava Jato, ¿no es cierto? El señor Castro, ¿te refieres al señor Castro seguramente? No, a Budián, José Miguel Castro. Sí. No, me refería a todos los casos en particular. ¿Hubo o no filtraciones de parte de la Fiscalía? Y se hizo mal. Ok. Y ahora también se está haciendo mal. Lo que pasa es que los males del pasado no se convierten en bienes del presente. Ok. Se sigue haciendo mal y eso es una violación sistemática. ¿Qué cosa genera? Afectación a la presunción de inocencia porque, claro, la ciudadanía se forma un juicio, ¿no es cierto?, de culpabilidad al presidente. Déjeme hacerle una cosa, claro, repitiendo un poco, recogiendo su manera, digamos, de encarar el derecho. ¿Qué pruebas tiene de que la fiscal Liz Benavides hace esto?
Ah, bueno. ¿Cuáles son los hechos, doctor? Vamos a los hechos que concatenados nos dan precisamente la conclusión. Primero... Mire que esa ventaja de concatenados no se la da a muchos de los periodistas que lo entrevistan. Porque usted me dice, los hechos concatenados dan esa impresión. Cuando usted lo entrevista, usted no habla de los concatenados. Pero bueno, ¿cuáles son esos hechos que concatenados dan esa impresión? Fíjate, Cristian, lo que pasa es que hay que ver acá. Primero, ¿quién tiene el poder de esa información? ¿Quién tiene el control de esa información? ¿Quién la cautela y la cuida? El Ministerio Público. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque lo manda la ley. La ley dice, en la investigación, que es reservada, el juicio es público, la investigación no. En la investigación, la dirección, la titularidad, el señorío, lo tiene el Ministerio Público. Y que sea reservada, depende del Ministerio Público. Es más, si la policía filtrara, ahí hay una omisión del Ministerio Público por no controlar a la policía. Pero, doctor, ¿cuáles son las declaraciones que se han filtrado desde su punto de vista? Varias. ¿Cuáles? Primero, una información que dice que el presidente habría dado una nota en el caso del señor Pacheco. Dos, informaciones que dicen que supuestamente el dinero que se habría encontrado, los $20.000, tienen que ver con cobros que se hacían y que esos eran para el señor presidente. Tres, que habrían escoltas que recibían el dinero a nombre del señor presidente. Entonces, y así tenemos varias informaciones. Correcto. ¿Y cuál es la prueba de que sea Liz Benavides y no sean justamente una de las partes que también tienen la información? Los abogados. No. A ver, entonces estaríamos pensando que el doctor Nakazaki está filtrando la información. ¿Y por qué no? También lo hicieron los abogados, también puede haber hecho los fiscales, puede haber hecho un secretario, puede haber sido cualquier persona en la fiscalía. ¿Por qué apuntan mis sospechas hacia el Ministerio Público? Porque de un tiempo a esta parte yo he denunciado que el Ministerio Público no actúa con objetividad. Cristian, usted lo sabe muy bien, sabe que el Ministerio Público debe actuar con objetividad, recogiendo elementos de cargo y de descargo. Los que te incriminan, los que te aguillotinan, como los que te desincriminan. Te exoneran, digamos. Pero lamentablemente, de un tiempo a esta parte, el Ministerio Público está actuando como una caja de resonancia política. Por eso es que yo he dicho en CNN, he dicho que lamentablemente las fronteras de la política se han ampliado, se han ensanchado y ahora incorporan a los procesos judiciales. Yo recuerdo, doctor, que anteriormente en el caso de Lavajato eran declaraciones completas, audios, videos. O sea, lo de ahora es un chancay a 20, finalmente, a comparación de otros años. Solamente para hacer una comparación. Por supuesto. Y esa comparación es válida porque se hizo mal ahí. Y se está haciendo mal ahora. Claro, pero finalmente acá no tenemos una declaración completa. Pareciese que, por ejemplo, en el caso, cuando Pablo Sánchez sí, de alguna manera comparte información, incluso cuando hay una audiencia, se conoce de alguna manera, el Ministerio Público tiene que sacar todas sus balas. Pero lo de ahora con Bruno Pacheco son cosas, ¿verdad? Un poquito por aquí, un poco por allá, pero siguiendo un poco su línea de razonamiento, no hay un hecho, una prueba concreta que usted pueda mostrar que es Liz Benavides, la fiscal de la Nación, o Marita Barreto la que ha entregado información. Si la ley dice que los custodios de esa información son los fiscales, está la doctora Barreto, la coordinadora, y está la doctora Liz Benavides, que está investigando al presidente, entonces la responsabilidad es por acción, porque lo hacen de manera deliberada, porque entregan la información, o por omisión, o por falta de control. Correcto, qué bonito. De una u otra manera son responsables. Está bien, pero eso la hace finalmente filtración, pero ¿hay algo más de lo que acuse? Porque claro, cuando usted me dice que se ha politizado usted de alguna manera, me pareció entender en la entrevista con Fernando del Rincón que acusa a la fiscal de la Nación de ser una operadora política de esto que usted ha mencionado, la oposición y algunos medios que quieren dejar de carreras más. Usted politiza su defensa legal, usted politiza y dice, bueno, si quieren ser presidentes, si quieren llegar al gobierno, que ganen una elección. Esa es una politización de su defensa jurídica, doctor. Evidentemente la defensa del primer mandatario de la Nación está evidentemente rozando con lo político, lo jurídico y lo político. Ok, entonces en el caso de la fiscal no vendría a ser lo mismo, la investigación fiscal, judicial, también roza lo política por una consecuencia directa. No es que ella quiera intervenir en la política, pero como usted dice, investigar al presidente de la República tiene un correlato político, doctor. La gran diferencia es que estamos asistiendo a lo que yo he llamado una guerra jurídica. Ya no se utilizan pues los tanques, ya no se utilizan ataques, ¿no es cierto?, de asesinos, sino ahora se reemplaza el ataque a través de los procesos judiciales. ¿Es un nuevo término el que usted, digamos, menciona o es el famoso en inglés lawfare? Es el lawfare. Sí, pero el lawfare habla de justamente... hasta ahora. Pero el lawfare habla de
torcer la realidad. Aquí hay investigaciones, hay indicios, hay aspirantes a colaborar eficaz. Entonces, no se está inventando nada. Ahora, las consecuencias, los efectos que algunos quieran darle a esa investigación, eso escapa a la Fiscalía, doctor. Precisamente, Cristian, como usted está bien diciendo. Partamos de acá. Tú teme, doctor, tú teme. A ver. Los procedimientos judiciales que se utilizan y que tienen una resonancia política porque se hace aparecer al presidente como culpable cuando recién está siendo investigado, y la gente debe saber que estar investigado no es sinónimo de ser condenado. Pero claro, ¿cuál es el mensaje que se vende? Ah, es un corrupto, ah, es un ladrón, ah, está metido en una organización criminal, ah, todos son una banda delincuencial. Alguien se pone a pensar, por ejemplo, tú, Cristian, como yo, tenemos la garantía de presumirnos inocentes hasta que no sea un juez, luego de un juicio, con una sentencia firme, el que pueda derribar la presunción de inocencia. ¿Cómo puede admitirse en un Estado de Derecho que hayan condenas sin juicio? ¿Cómo puede admitirse que se invierta la carga de la prueba? Ahora el señor presidente tiene que demostrar ser inocente. Pero usted me habla ya de un juicio mediático. Ah, pero es que lo hay. Estamos instalados en juicio mediático. Pero eso es juicio del Tribunal de la Opinión Pública. Desgraciadamente, esa es una realidad y una consecuencia de las nuevas tecnologías hoy por hoy. Esto es a nivel mundial. No es un tema contra Pedro Castillo. Ah, no, esto pero ocurre en todas partes. Es una tendencia. En otros países pasa. Entonces, mi punto es que no lo está haciendo la fiscal adrede, sino que finalmente es un efecto de este mundo globalizado en el cual la información fluye y hay justamente, si se quiere, estos medios de comunicación y la gente se forma una opinión. Pero pongamos otro hecho, dado que Cristian me está pidiendo hechos. El tratamiento de la información del señor Pacheco. Según lo que reveló la República, el señor Pacheco no es que al inicio se haya acogido al proceso especial de colaboración y fiscal. De hecho, voy a confesar, denme un premio, denme un beneficio, a ver si me eximen la pena, me reducen, me cambian a pena condicional, lo que fuere. No. Lo que dijo, voy a responder las preguntas. Y quien se presenta a un caso como testigo, ¿cuál es el tratamiento que debe haber? Muy bien, usted es testigo, llamó a la defensa, me notifica. Yo no tengo problema e incluso participar fines de semana, feriado, no importa, pero que me notifiquen, me digan, tenemos a un testigo, va a dar una declaración en un caso donde está el presidente, participe. Los fiscales no pueden tomar declaraciones a solas o espaldas de la defensa. Si eso, Cristian, ¿no te parece una afectación al debido proceso y por tanto una violación a la objetividad? Déjeme hacerle la pregunta, porque, claro, y le confieso, yo no sé cuál es el momento en que tienen que llamar justamente a la defensa de, obviamente, una persona que va a ser mencionada por esta persona. Lo que queda claro es que la primera declaración ante una autoridad tiene que ser con la defensa de la persona, en este caso, con la defensa de Bruno Pacheco. ¿Es acaso en la primera declaración que también tendría que estar usted? ¿Y qué tal si Bruno Pacheco no iba a decir nada del presidente Castillo? ¿Por qué tendrían que haberlo invitado, doctor? Porque hay estándares... O surge ya con ese temor de que Bruno Pacheco obviamente va a hablar del presidente Castillo. Quizás no tiene nada que decir del presidente. Sí, y si no tiene nada que decir, no haré ninguna repregunta, porque precisamente esas son las posibilidades. Si habla de mi cliente, le repregunto, le hago el cross-examination, la repregunta, el contrainterrogatorio. A ver, entonces si invitamos a 33 millones de abogados porque podría hablar de 33 millones de peruanos. Ah, porque acá el tema es muy concreto. Pacheco está vinculado, por ejemplo, como testigo en el caso Fuerzas Armadas, está vinculado en el tema del encubrimiento, entonces claramente debe la defensa de quien podría ser señalado, no que es indicado, que podría ser señalado, estar presente. Y fíjate, vamos a tu supuesto. Pero la ley no plantea y tampoco lo comete en una falta o un delito. Si finalmente habla de una persona, obviamente la Fiscalía luego tendrá que llamar al abogado para cuando se le haga un nuevo cuestionamiento o un nuevo interrogatorio. Vamos a ese supuesto. Y si ya habló respecto al presidente y la Fiscalía no me ha convocado, ¿estamos en la misma situación? Usted tendrá la posibilidad de repreguntar y de cuestionar cuando se le tenga que invitar, porque queda claro pero si que está cuando declarando sin presencia de la defensa. Y va a volver a declarar finalmente con la defensa con usted. Déjeme hacerle la pregunta. Pero ya entonces, hay una violación al debido proceso. No necesariamente. ¿Ya lo invitaron a contrainterrogar a Karelin y a Samir? Mañana declara a la 1:30 Karelin. Y viene declarando hace tiempo y usted no planteó lo que ahora plantea con Bruno Pacheco. Mañana va a declarar... Pero ya declaró anteriormente a la Fiscalía y tampoco usted pidió estar ahí. No, pero a ver, acá hay un tema distinto. Desde que yo asumo la defensa, es la primera declaración testimonial que va a tener la señora Karelin, estando yo presente como defensa. Entonces vamos a contrainterrogarla como corresponde. Y con Samir también y con Bruno Pacheco también va a tener esa oportunidad. Por supuesto. Yo pedí, pero además hay un tema. No dice, pues, hay otro hecho. CNN dice que se está incumpliendo el debido proceso porque usted no lo... Se está violando el debido proceso y te voy a poner un ejemplo que no me vas a poder refutar, aún cuando quieras. A ver. Fíjate.
La Fiscalía escucha la declaración en medios de prensa de Mariano González. Mariano González está atacando al presidente Pedro Castillo. Lo está señalando, ha levantado su dedo acusador contra el presidente Pedro Castillo. Horas después, el señor Mariano González ingresa al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, y rinde una declaración como testigo. ¿Cuál es la estratagema que monta la fiscal Benavides, la fiscal de la Nación? Por eso digo que viola el debido proceso. Le toma declaración y no nos convoca. Luego de la declaración del señor Mariano González, abre una investigación. Y te voy a decir, o sea, tenemos el caso de que la doctora Benavides le ha tomado la declaración a un testigo sin que exista una investigación abierta. ¿Y sabes cuál ha sido? Porque le he planteado una nulidad. ¿Sabes qué cosa ha dicho en su disposición contestándome? Yo no, doctor, lo que pasa es que el señor Mariano González ha venido en un marco de actos de indagación previa. Entonces yo dije, actos de indagación previa. Puse a revisar la ley orgánica del Ministerio Público, Código Procesal Penal, derecho comparado, eso no existe. ¿Qué cosa es eso de actos de indagación previos? En otras palabras, sin que exista investigación y para poder limitar y violar el derecho a la defensa, le toman la declaración al señor Mariano González y luego abren la investigación. Cuando la Fiscalía se entera de que puede haber un hecho con apariencia delictiva, ¿abre o no abre investigación? Así de sencillo. Finalmente, ya lo van a invitar seguramente para el contrainterrogatorio. Me acaba de confirmar que el día de mañana es que va justamente el contrainterrogatorio a Carelín. 1:30 de la tarde. Y usted no puede, finalmente, posteriormente a ese contrainterrogatorio, contar nada de lo que ahí se hable. Ah, no, porque las diligencias son reservadas. Correcto, solamente para hacer el comparativo. Ahí la confrontaremos. No, claro, ahí la confrontará. Quiero preguntarle además, doctor Espinosa, ¿a quién más defiende, además del presidente Pedro Castillo? Al presidente Pedro Castillo y a la primera dama Lilia Paredes, a nadie más. Yo no soy abogado, ya lo he dicho, de la familia presidencial ni del entorno presidencial. Yo solo soy abogado. ¿Y por qué ambos, doctor? Porque yo inicié con la defensa del presidente Pedro Castillo, consideraron que me he desempeñado bien como abogado, y entonces la primera dama ha tenido a bien también confiarme su defensa. Es un tema de confianza. Ok. Ya pasamos de ese tema inicial que generó mucha polémica respecto de que el presidente no debería ser investigado. ¿O usted sostiene que todavía? Pero bueno, finalmente actúa en la defensa legal bajo la premisa de que investigaciones ya se abrieron. Ahora, ustedes siguen, me imagino, con un proceso para anular las investigaciones. A través de la tutela de derechos. Y será, Cristian, el Poder Judicial en la tutela de derechos o el Tribunal Constitucional en una demanda amparo los que hagan respetar la Constitución. Yo sé que hay muchos que sostienen la interpretación coyuntural de la Constitución, que dicen que en realidad la voluntad del constituyente es no acusar, pero sí investigar, cuando el constituyente lo que ha dicho es no acusar en términos constitucionales. Y el presidente es el único funcionario del Estado en el Perú que tiene inviolabilidad. Algunos tienen inmunidad, ¿no es cierto? Otros tienen otro tipo de privilegios procesales, pero el presidente es el único que tiene inviolabilidad y eso es algo que no se quiere entender, lamentablemente. Ok, ¿por qué? Creo que fue el año pasado, noviembre del 2021, le comenta en una entrevista a Pamela Bertis que el presidente sí podía ser investigado. ¿Qué es lo que ha cambiado, doctor? Porque lo hice en los términos, es importante entender el contexto completo. Pero usted lo dijo. Por supuesto. Usted dijo que sí podía ser investigado el presidente porque fue en el contexto del allanamiento a Palacio y encontrar los $20.000, justamente en el contexto de los ascensos. Yo lo decía en los siguientes términos, Cristian, y gracias por la pregunta. Sí, porque veo que ha desaparecido, curiosamente, de YouTube, pero bueno, ese ya será otro tema. No, pero se ha circulado y no tengo ningún problema. Correcto. Yo pienso como Víctor Hugo, yo pienso que las personas podemos cambiar siempre las hojas, pero no la raíz. Y entonces uno nunca puede cambiar los principios, aunque las opiniones... Cuénteme, por favor, ¿por qué el año pasado dijo que sí se le podía investigar al presidente Castillo y ahora, digamos, no de manera tan apasionada dice que no? Porque yo lo hablaba en términos de... Hay limitaciones y la Constitución sí permite ciertas cosas, pero en el ámbito de lo que establece el 117. Por ejemplo, traición a la patria. Hoy el presidente está siendo investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por traición a la patria. Sí. ¿Lo puede hacer el Congreso? Sí. Sería un loco, un orate o un ignorante de la Constitución decir lo contrario. Por ejemplo, si es que se le imputa alguna infracción constitucional, como por ejemplo disolver el Congreso fuera de los supuestos que establece la Carta Magna, también se le puede ver una investigación que termine en una acusación constitucional. Entonces al presidente sí se le puede investigar durante su mandato, pero solo bajo los 4 supuestos que establece el 117 de la Constitución. Pero me está diciendo que usted respondió eso en este contexto. O sea, se refería a esos artículos en particular y no al contexto respecto de la cual giraba la entrevista. La posibilidad de que Bruno Pacheco
Pacheco, el hombre cercano, el secretario, el amigo del presidente Pedro Castillo, había sido encontrado con $20.000 y ahí surge la pregunta lógica de nuestra colega Pamela Bertis. ¿Podría también ser el presidente investigado por este caso que incluye a su mano derecha Bruno Pacheco? Y usted respondió que sí, pero no se refería a este caso, sino al artículo que en la Constitución menciona por qué puede ser investigado el presidente. Claro, Cristian, y puedes ver la entrevista completa, incluso. ¿Por qué? No, yo sí la he visto completa y usted dice en un momento, bueno, pero hay que hacer la aclaración que solamente lo puede investigar la fiscal de la Nación y solamente, finalmente se le puede investigar, pero no presentar acusación. Usted habla incluso de investigación preliminar. Por eso, lo decía en el ámbito del 117, para que se pueda entender, pues, finalmente soy el autor de esas expresiones y como autor puedo explicar a qué me refería. Me refería básicamente al modelo constitucional diseñado en nuestra Carta Política, que es un modelo muy claro. Nosotros tenemos, y suscribo acá las palabras del doctor Eguiguren, tenemos a un presidente ultra protegido por la Constitución, y si eso no le gusta a los congresistas, bueno, que en lugar de criticarlo, que lo cambien. Okay. Que lo cambie. Hasta ahora, mira cuántos meses estoy planteando esa defensa. Su respuesta, bueno, doctor, mi respuesta fue en los términos de los linderos del 117. Ok, pero entonces, déjame entender, ámbitos. ¿Por qué se le puede investigar por los artículos, según los linderos del 117? Claro. Perdón, ¿por cuáles sí se les podría investigar? Traición a la patria, no convocar elecciones, impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Por esos que usted ha mencionado, se les puede investigar. ¿Y qué más se puede hacer? No. En esos casos procede acusación constitucional porque... Eso no fue lo que respondió, doctor. Usted dijo que se le podía investigar, pero no acusar. No tiene lógica que usted me diga que se refería a esos casos cuando esos casos sí ameritan acusación. Usted se refería al caso de Bruno Pacheco. No me estaba refiriendo a eso. Lo que pasa es que, Cristian, es importante, yo te agradezco nuevamente la pregunta, porque es importante entender el contexto de la respuesta. ¿Correcto? Y la respuesta se da en el ámbito de lo que establece nuestro modelo constitucional, porque yo no podría dar una opinión en contra del texto constitucional. Eso es lo que quiero decirte, Cristian. Bueno, ahí finalmente no está la entrevista, nosotros la vamos a colgar porque parece que ha desaparecido misteriosamente, pero queda claro que usted no tenía por qué aclarar que solamente se le podía investigar preliminarmente si usted se refería a esos artículos, que no solamente hay investigación preliminar, sino preparatoria y acusación, hasta medidas restrictivas. Un poco raro, pero en ningún momento se habló de eso tampoco. El otro tema, usted habla finalmente de los hechos. Entonces yo le quiero hacer la pregunta. Usted dice y defiende, ¿no? Con vehemencia. No hay nada, todas son ahorita dichos respecto del presidente Castillo. Déjeme hacerle solamente una pregunta. Claro. ¿También son solamente dichos respecto de Juan Silva y Bruno Pacheco? ¿O ahí sí cree que hay hechos que a ellos los señalan como posibles delincuentes? Yo creo que es importante que la defensa del señor Pacheco y la defensa del señor Silva digan si sobre ellos hay dichos o hay hechos. Pero yo soy abogado del presidente y como abogado del presidente te digo, contra el presidente solo hay dichos. Dichos de dichos, no hechos. Afirmaciones, no pruebas, no corroboraciones. Pero la pregunta sería si es que ahora con Bruno Pacheco detenido, con la posibilidad de que Silva se entregue, ¿usted siente que efectivamente esos dichos podrían ser, como usted mencionó al iniciar la entrevista, concatenados, esos dichos con hechos y de varias personas podrían efectivamente convertirse en pruebas contra el presidente Castillo? Y te respondo con la jurisprudencia de la Corte Suprema. El doctor San Martín ha sido autor de unas casaciones en donde ha dicho que no existen en el Perú las corroboraciones cruzadas. O sea que no puedes concatenar lo que dice, por ejemplo, Carelín con lo que dice Pacheco o con lo que dice Samir. ¿Por qué? Porque no existen corroboraciones cruzadas. Voy a utilizar un ejemplo del propio abogado hoy del señor Pacheco y la señora Carelín. El doctor Nakazaki dice que 2 tuberculosos no hacen una persona sana. ¿Y qué cosa quiere decir con eso? Lo que quiere decir es que 2 testimonios débiles, o 3, o 4, o 10, no hacen uno fuerte. ¿Por qué? Porque las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces son sospechosas. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de un delincuente. ¿Por qué? Porque buscan un interés o beneficio. Y por eso es que en el mundo, y no solo en el Perú, la delación premiada, si no está con corroboración o confirmación, no vale nada. Por ejemplo, los 100.000 soles que dice Samir Villaverde es un dicho. ¿Le parece que ya se ha corroborado con hechos? No, me parece que no. Señor Samir Villaverde decía, yo le entregué, y señor Silva me dijo que ese dinero... Hay un audio donde finalmente se... Tranquilo, doctor. No estoy hablando de Pedro Castillo, estoy hablando de Juan Silva. ¿Se corrobora que Juan Silva recibió una coima de Samir Villaverde? Habría que determinarse. No hay pericia para establecer su voz.
Su abogado ha reclamado pericia, muy bien. Me gusta que me argumente eso, ¿no? Que es un argumento claramente, ¿no? Digamos, de abogado, falta la pericia. No, ¿no? Es un proceso. Claro. Una prueba, ya viene la pericia finalmente, ¿no? Pero, digamos, esa es una prueba indiciaria. Ah, bueno, es un elemento y tendrá que definirse. Pero haría mal, yo sería irresponsable decirte sí, acepto. Claro. Iván Meini, ¿no? Ex procurador anticorrupción, una entrevista interesante del Comercio. Le pregunta Ricardo León, ¿hay ahora mismo pruebas contundentes que lo demuestren? Habla justamente sobre actos de corrupción. Y obviamente la hipótesis de la Fiscalía es que Castillo encabeza esta organización. Y él responde, la defensa de Pedro Castillo, usted, y él mismo sostienen que no hay prueba directa que lo vincule a un acto de corrupción en el sentido jurídico, lo que la prueba base es generar convicción en el juzgador. Una prueba directa puede ser un Vladivideo. Es probable que algo así no existe en este caso, y aquí entro al tema. Pero eso no significa que, en ausencia de una prueba directa, no puedan existir indicios razonables que generen una sospecha fundada sobre la vinculación del presidente y de algunas personas de su entorno con actos ilícitos. Es lo que la ley y la doctrina llaman prueba indiciaria. En muchísimos procesos penales, los jueces tienen convicción de la culpabilidad de un procesado a través de las pruebas de indicios. Usted compartirá esa posición con el doctor Meini. Pero junto a lo que dice el doctor Meini, también puedo decir, y lo conoce el doctor Meini, y lo conoces también, Cristian, que el proceso penal acusatorio nuevo, que está con el decreto legislativo 957, incorpora nuevos tipos de procesos. Por ejemplo, el inmediato. Por ejemplo, la acusación directa. Si el caso estaría tan claro, para que lo sepa la audiencia, entonces ya hubieran acusaciones directas. Saltamos de las diligencias preliminares, nos ahorramos el trámite de la investigación formalizada y vamos a una acusación directa, porque claro, contra el entorno del presidente ya hay pruebas. O vamos al proceso inmediato y vamos directo a juicio. No, pero no se apure, no hay que si dicen que supuestamente hay tantas pruebas, vamos a eso. ¿Por qué no se va? Porque la Fiscalía sabe que está con elementos que aún son débiles, que son incipientes, que son iniciales. Solamente con esta pregunta termino. Hay un largo proceso todavía por confirmar. Hace 2 meses teníamos la misma cantidad de pruebas indiciarias o cada vez hay más. Séame honesto, por favor. Pero cada vez hay más. Finalmente son pruebas débiles porque son espurias, porque pero vienen cada vez hay más, de palabras. ¿Cada vez hay más pruebas indiciarias? Sí, pero en el proceso no importa que haya más. Lo que importa... Hay que valorarlas al final. Yo le dije a Fernando y te lo digo. Hay que valorarlas. Pero las pruebas indiciarias también se valoran. No se trata pueden ser causales de sentencia. Prueba indiciaria. Se pueden valorar, por supuesto. Y pueden finalmente definir que un juzgador declare una sentencia de culpabilidad. Pero en el mundo de las posibilidades todo es posible. ¿Cómo puede definirse que no? Que los absuelvan. Correcto. Siempre un placer, Benji Espinosa. Gracias, Cristian. Un placer. Vamos a la pausa y regresamos. No se muevan.